Shalom Shalom, Parashat Vayehi. En nuestra parashá nos encontramos al final del Sefer Bereshit. Más o menos se abarcan desde el comienzo de este libro que marca el comienzo de la creación del universo hasta el fin de Bereshit, que está marcado con el fallecimiento de Yosef Atzadik. Más o menos estamos hablando de un lapso de tiempo de unos 3000 años, más o menos. En esta parashá, en Vayehi, hay dos puntos principales que son la continuidad de la familia de Yosef a través de sus dos hijos y de el tafkid, la función que van a tomar como tribus dos de los hijos de Yosef, Menashe y Efraín. Algo que ya estaba contemplado al parecer antes en el pensamiento de Jacob Avinu, pero que acá se concreta. Y además nuestra parashá encierra uno de los capítulos más enigmáticos, por ponerlo en estos términos, de la relación que hay entre Yosef y sus hijos. Y por supuesto, incluido además la relación también muy profunda que hay entre Jacob y sus hijos. Vamos a referirnos precisamente a este último punto, la relación entre Jacob y las tribus, a través de una despedida. La forma en que Jacob, algo tradicional en el mundo antiguo, se despedía cuando sabe que estaba próximo a fallecer. Normalmente las personas que eran consideradas como los patriarcas, las personas que eran consideradas como aquellos sabios que habían educado generaciones y generaciones de otras personas, solían dar un último discurso antes de fallecer, en la medida de las posibilidades cuando esto se podía, y en ellos bendecían a su descendencia. Lo vemos en dos ocasiones principales, hay más, pero dos principales dentro del Tanaj. Una es la despedida de Jacob, otra es la despedida de Moshe Rabbeinu, donde hay unas palabras dadas a aquellos que van a continuar con su proyecto. Esto lo encontramos también con David más adelante, pero en forma central, a nivel ordenado y una reshimá, lo encontramos con Jacob y con sus hijos. La parte de la Torá que vamos a estudiar en esta entrega es la siguiente. Está en el Perek Memtet, en el capítulo 49, desde el Pasuk Aleph en adelante. ¿Okay? Aquí se relata algo bastante interesante, profundo. Normalmente se lo conoce como las bendiciones, aunque no son bendiciones en el sentido más llano del término, sino que son más bien proyecciones que podríamos denominar incluso proféticas para el futuro sobre cada una de las tribus. Esto incluye incluso reproches a algunas de ellas por el comportamiento que durante el tiempo en que Jacob le tocó manejar a esos 12 hijos muy especiales que tuvo, ocurrieron. El pasuk dice: Vaikra Jacob el Banav, llamó Jacob a sus hijos, Vayomer easfu, y les dijo: reúnanse, veagida la gen et asher ikra et gen beaharit hayamim. Y les dijo: yo les voy a decir a ustedes lo que les va a acontecer beaharit hayamim al final de los días. O sea, esta es la primera shela, aharit hayamim. ¿Aharit hayamim de qué? Les va a acontecer al final de los días. Al final de los días, obviamente, ¿de qué días? Al final de qué época está hablando. La explicación más simple que nuestros sabios han recibido sobre esta acotación que hizo Jacob, que la bendición es para lo que les va a pasar al final, lo podemos dividir en dos explicaciones, o en dos kavim, dos formas de estudio. Una forma de estudio, lo que les va a pasar al final de los días aquí en Egipto, y otra, y se entiende de lo que está escrito después, de las cosas que le dijo,
que más se refiere a aquello que va a acontecer al final de los tiempos, o sea, cercano a la venida del Mashiach, cuando se cumpla el plan divino y cuando el proyecto en el que ellos están trabajando se termine de implementar por completo. Y el pasuk Bet dice, Ikavtzu veshim'u bnei Yaakov. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, veshim'u el Israel abichem, y escuchen a Israel su padre. Este pasuk extremadamente críptico, muy profundo, menciona a una misma persona, a Jacob, con dos nombres, con el nombre de Jacob y con el nombre de Israel, en un momento muy importante, que es justamente la despedida. Jacob está a punto de fallecer, de dejarlos, o sea, el patriarca está, este sol que era él se está como ocultando. Entonces, cuando se habla de él, cada cosa que de él se diga es de extremada delicadeza, y hay acá algo que nos quiere transmitir el pasuk. En la primera parte de este segundo pasuk dice, Ikavtzu veshim'u bnei Yaakov, júntense y escuchen, hijos de Jacob, o sea, se está refiriendo a Jacob Avinu con ese nombre, Yaakov. Este nombre obviamente identifica al padre con respecto a sus hijos, porque ellos son hijos biológicos de Jacob. Y esto obviamente tiene una trascendencia por el propio hecho de ser él el padre de ellos. ¿Okay? Pero sin embargo después dice Beshimu, vuelve al verbo Shimu, que significa escuchar, sin decir Ikavtzu, porque ya están reunidos. Eso quiere decir que Shimu hay que escuchar por segunda vez o más profundamente. Repite la palabra Shimu, escuchar. Eso quiere decir que hay que escuchar un poco más. Y cuando se habla de escuchar un poco más, se habla el Israel Abichem, de Israel el padre de ustedes. Entonces esto quiere decir que hay una necesidad de reunirse, es una necesidad de práctica técnica, y después hay una necesidad de escuchar. Y el escuchar es doble. Hay un escuchar, que es lo que Jacob va a decir, las palabras que el padre va a decir, pero hay un escuchar más profundo, un entender. Y en este entender hay que entender, entre comillas, lo que Israel va a decir. Entonces acá hay dos niveles de realidad que están jugando, que están dentro del mensaje. Por un lado está escuchar las palabras que Jacob mismo va a decir, y sobre eso hay un gran respeto por ser el padre, obviamente. Pero además hay que entender que estas palabras están comunicadas por Jacob en otro nivel de existencia de Jacob, que es el nivel de Israel. Entonces, obviamente en esto hay un peso muy grande, que es lo que nos quiere comunicar la Torá. Y comienza Jacob, dice, Reuben Bejori Ata. Reuben, tú eres mi primogénito. Kohi Bereshit Oni. Eres mi fuerza y el principio de mi Oni, que también significa fuerza. Yeter Set. Elevado, muy elevado. Beyeter Az, y muy atrevido. Pajas Kamaim. Atrevido, demasiado impulsivo como el agua. ¿En qué sentido? Así como el agua ingresa en cualquier parte y va por cualquier lado, también tú. Alto Tar, y por eso no te quedó. No pudiste guardar, no pudiste mantener estas cualidades de las que mencioné, que hay que explicar cuáles son. Kialita Mishkabe Avija, porque subiste sobre el lecho de tu padre. Az, entonces Gilalta, entonces lo profanaste. Yetzui Alá, entonces profanaste Yetzui, mi lecho, mi cama, Alá, cuando subiste. Entonces, el lashon, desde un punto de vista simple, es doble porque es poesía. Cuando hay poesía o cuando es lashon shirá, como se llama en el Mikra, normalmente los mensajes se duplican, o sea, es un mismo mensaje que se dice con dos palabras distintas o dos frases diferentes que expresan un mismo mensaje desde el punto de vista del pshat, o sea, de la aplicación simple. Obviamente, si vamos a tratar de abrir los sellos y de abrir los misterios, hay acá mucho más que entender. Entonces, ¿qué es lo que dijo?
Estos son los dos psukim que se refieren a él, porque después viene Shimon Belevi, o sea, cambió ya a los siguientes hijos. Esto, más que una brajá, más que una bendición, parece más bien un reproche, porque le dice a Rubén, tú eres mi primogénito, le da unas ciertas cualidades, primogénito, el principio de mi fuerza, muy elevado, muy muy atrevido, pero por este mismo atrevimiento dice, perdiste. ¿Cuándo? Cuando subiste a la cama del Padre y profanaste el lecho del Padre. O sea, acá hay algo hay una culpa profunda, antigua, que está presente y que hace que al parecer, al totar, no pudiste quedarte con todo lo que te dije antes. Entonces, esto no parece, en líneas simples, una bendición, sino más bien parece un reproche. Antes de ingresar al estudio de lo que está escrito acá y cómo lo vamos a entender desde el punto de vista como Rashi lo entiende, en el Zohar, que es la explicación al Pi Asod, según los misterios de la Torá, de las parashiyot de la Torá, Mitiajes, Rabbi Shimon Bar Yochai, al tema este, y lo plantea desde varias perspectivas, y una de estas es la siguiente. Dice Rubén Bejoriata, cogí Bereshitoni, lo que está escrito en la Torá, tú eres mi primogénito, el principio de mi fuerza. Maika Hama, pregunta el Zohar, Maika Hama Yaakov le miftach bereuven. ¿Por qué Jacob comenzó a bendecir a sus hijos con Reuben? Liftach ve Yehudá, debería haber comenzado con Yehudá. De Iu Kadma lechol Mashriam, porque él es el principio de todos los campamentos, o sea, el campamento de Israel, el primero que viajaba por delante de todos era precisamente Yehudá. Yehudá es el rey, el que viaja primero, el primer campamento que viaja, el primero que se posa, el primero que etc. Tiene la preeminencia del rey. Vehiu Malka, y él es rey, Behaminan de lo Barje, y vemos que a Reuben no le hizo Dafka una bendición, no lo bendice, sino más bien que lo reprocha. Entonces hay como dos preguntas acá. Primero, ¿por qué empieza con Reuben si el rey es Yehudá? Y segundo, no vemos que sea una brajá lo que le dice, sino más bien parece que hay acá un reproche. Dos preguntas del por qué Reuben entonces. La primera pregunta del hecho de que Yehudá va primero en el campamento tiene un background, tiene algo por detrás, que es el hecho que las listas de los hijos de Jacob, o sea, los 12 hijos, las 12 tribus, aparecen en la Torá 12 veces. En Reshimot, o sea, diciendo Rubén, Shimon, Leví, etc., en diferentes contextos, por diferentes circunstancias. Y no siempre el orden es el mismo. Entonces la gran pregunta para nuestros comentaristas y nuestros sabios fue, ¿cuál es el orden original? Que lo podemos tomar como el paradigma, y cada vez que haya una harigá, o cada vez que se sale del paradigma, o el orden cambie, es motivo de estudio de por qué en el otro lugar cambió. Y allí hay explicaciones. Vamos a seguir simplemente la shita, la idea de Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, que él opina que el orden original es el nacimiento, que es Fitoldot. O sea, cuando los tribus van naciendo, ese es el orden que vamos a tomar como el original, el orden básico. Y cada vez que aparezca nuevamente una lista de los hijos de Jacob, en donde ese orden no se respete, es allí, en ese otro lugar, donde hay que preguntar por qué se alteró. Y allí es que hay que estudiar el motivo. Y eso es lo que él hace en los otros 11 lugares donde aparecen las listas de las tribus. Desde ese punto de vista, el Zohar, al parecer, parece cuestionar esta idea y dice tendría que haber sido Yehudá, porque es el primero que aparece en el campamento. O sea, cuando se estructura el campamento de Israel, no aparece Reubén, el primogénito, como el primer campamento, sino que el que aparece primero es precisamente Yehudá, al lado de otros dos que tampoco son los primeros en el nacimiento. Entonces, puede ser que el Zohar está pensando que el orden original es el campamento de Israel, que está ordenado según las constelaciones del cielo.
los meses del año, etcétera. Y puede ser que el Zohar está entendiendo que ese debe haber sido el orden, y por qué entonces acá, en las bendiciones, ese orden no se da y comienza con el primogénito, que no es el primero del campamento. Número uno. Y segundo, dice, además no parece que lo bendice, sino más bien parece que le da un reproche, ¿no? Entonces el Zohar responde, dice Bejaminan de lo barjé, y vemos que no le da una braja. Besalik berjaan mine. La verdad es que sí hubo una braja, dice el Zohar, sobre él, o sea, sobre Reubén, pero esa braja como que quedó pendiente, como que se levanta, dice acá, se eleva, quedó como pendiente, ad deata Moshe, hasta que vino Moshe Rabenu, Betzale Tzelota Ale, y él hace una tefilá que es una bendición sobre él, sobre Rubén. Habíamos dicho que la despedida bendiciendo a la descendencia es algo que encontramos en el Tanaj al menos 2 veces. Una es Jacob vino con sus hijos, y otra es Moshe Rabenu con todo el pueblo judío y con todas las tribus que ya forman muchas personas, ¿no? Y allí, cuando se refiere a Reubén, Moshe Rabenu dice unas palabras que el Zohar entiende que son precisamente la brajá, la bendición que Jacob le había dicho a Reubén y que quedó pendiente, que no fue escrita acá en Bereshit, sino que aparece después al final de la Torá. ¿Cuál es? Que dictiv, como está escrito en Devarim Lamed Gimel, trae el Zohar, Yehi Reubén Beal Yamut. Yehi Reubén, que viva Reubén y que no muera. O sea, que Reubén va a continuar con esa vida espiritual y material y no va a morir. La brajá que tendría que haber estado escrita en nuestra parashá, pero que quedó pendiente para el futuro. Aval Vadai Barje, Vadai dice que lo bendijo, Besal que Jajú Birgetalea Atare, y quedó esta brajá quedó como escondida en un lugar hasta que llegó el momento propicio en que fue dicha. Eso responde a al segundo cuestionamiento, o al segundo motivo de que nos extrañamos que haya comenzado con Reubén. Habíamos dicho que uno, no siendo él el principio del campamento, porque comienza con Reubén, cuando tal vez el orden original tendría que haber sido el de los campamentos, como dijimos. Eso no lo ha respondido el Zohar, pero dice la segunda Ta'aná era, ¿por qué empieza con Reubén si al final no lo bendijo? Porque al parecer lo que le dijo fue un reproche. Entonces a eso responde el Zohar, que sí hubo una bendición, pero esa bendición quedó pendiente hasta la venida de Moshe Rabenu. Ese tema es en sí algo que hay que estudiar y que hay que comprender mucho más en forma profunda, ¿okay? Sin embargo, quiero volver a la forma en que Rashi estudia precisamente estos 2 psukim, y al hecho que lo que le dice Jacob a Reubén al parecer no es una bendición, sino más bien es una amonestación, un reproche. Explica Rashi qué significa Reshitoni, por qué le dice Jacob a Reubén Reshitoni. Rashi trae el Midrash que dice Hiti Parishonah Shelo, había sido su primera gota. Shelo Ra'akerim y Yamav, porque Jacob jamás se había impurificado antes con nada, y la primera vez que tuvo con su esposa, de esa primera gota nace Reubén. Y por lo tanto entendía Jacob que su primogénito era alguien extremadamente especial. O sea, venía de un makor, venía de una fuente, de un ma'ayán, de un manantial total y absolutamente puro. Y por lo tanto tenía que tener 2 cualidades principales, 2 extraordinariamente principales. Número 1, Yeter Set. ¿Qué quiere decir esto? Explica Rashi, Raui Haita Lihiot Yater al Ajija Bejeuna. Tendrías que haber sido mucho más que tus hermanos, porque tú tendrías que haber sido el sacerdote, tú tendrías que haber sido el Cohen. Lashon Nesiut Kapain, Set, la palabra Set significa levantar, y como levantar las manos lo que hace el Cohen cuando bendice al pueblo. Y ese tafkid, esa función, tendría que haber estado en manos de ¿quién? Precisamente de Reubén.
Beyeter az, además tendrías que haber sido muy atrevido. Bemalhut, en reinado. Quemó, como está escrito, Baiten Oz le malcó. A Kadosh Baruj Hu le dará fuerza, atrevimiento. Az significa fuerza en el sentido de ser atrevido, al rey, valiente podríamos traducir hoy día. O sea que Reubén tendría que haber tenido dos características como consecuencia de ese manantial tan puro del cual provino él, que es ser Cohen, o sea, ser sacerdote, y ser Melech, ser rey. Umi garam lejale afsid kolele. ¿Y quién te causó perder todo esto? ¿Qué te causó que perdiste esto y esto, que al parecer son niveles muy altos? Tu apajaz bealá, tu pajas, tu forma tan atrevida de actuar rápidamente sin pensarlo. Ayer mi harta le arot kasja, que te demoraste, no te demoraste, sino al contrario, te hiciste muy rápido en mostrar cuál era tu kaas, tu enojo. Halalu amemarin le merutzatán, que corren como las aguas, tu enojo corrió como el agua sin haberte detenido a pensar que lo que estabas haciendo. Al totar, y lo perdiste, dice Rashi, al titrabe litol kola yeterot alalu. Por lo tanto, ya no puedes tomar todas estas preeminencias, que las perdiste, que debían haber sido tuyas, ¿no? Alalu arreuyot sheayuleja, que eran aptas para ti. Mau apajas ayer pajas. ¿Y cuál fue esta bealá, este kaas, este enojo que lo llevó a hacer esto? Responde Rashi, siguiendo el ceder lógico de los psukim, que alita mishkabe abijas hilalta. Otoshem shealal yetzui, aquel nombre divino que se posaba sobre mi lecho, sobre mi cama, vejía shchina sheaya darkal hiyot holal yetzui, que era costumbre que viniera y estuviera sobre mi cama, sobre mi lecho. Cuenta la Torá, y es entendido desde el punto de vista del Midrash, y así es como lo recibimos por nuestra tradición, que cuando muere Rachel, Jacob Avinu tomó su cama, que estaba normalmente al lado del lecho de Rachel, que era su esposa, y por lo tanto él vivía en esa tienda, en la tienda de Rachel. Tomó ese lecho y lo puso en la tienda de la esclava de Rachel. Y esto causó en Reubén, que era el primogénito hijo de Lea, una sensación de kaas, de enojo, porque entendió que esto era como una falta de respeto a su madre, que su madre, Lea, era otra señora, no era una esclava, era una señora de su padre, de Jacob. Entonces, ¿qué hizo? Tomó el lecho de la cama de Bilá, de la esclava de Rachel, y la puso en la tienda de su madre, de Lea. Esto sin la autorización del patriarca, porque el que manejaba esos temas era el esposo de las esposas, era una cosa entre ellos, entre Jacob y sus esposas, no tenían injerencia los hijos, ¿okay? No era algo que se compartiera con los hijos, no era la forma de vida de aquellos tiempos, ni la forma en que el proyecto familiar tenía que mostrarse. Por lo tanto, encontró Jacob que esto había sido mamash un hilul, había sido profanar su voluntad, en tanto esta voluntad se manifiesta justamente en el lecho. Como habíamos dicho, el lenguaje de Shirah con la que está expresado eso muestra lo mismo con dos palabras. ¿Okay? Por un lado dice Kialita Mishkabe Abija, porque subiste sobre el lecho de tu padre, en el sentido de que lo cambiaste de un lado a otro, Hilalta, y eso hizo que hayas profanado Yetzui. Yetzui es mi cama, es la misma expresión que Mishkavei. Mishkav significa el lugar donde la persona se recuesta a dormir, y Yetzui también es mi cama. Es por eso que hoy día, en hebreo que hablamos hoy día, a las sábanas se las conoce como matzaim. Rashi mismo lo trae, que la palabra Yetzui no es cama, sino sábana, pero como las sábanas se ponen sobre el lecho, entonces por eso también al lecho se lo llama con esta expresión. Obviamente hay acá este lenguaje doble, porque está indicando dos niveles de realidad, que Besrat Hashem esperamos poder expresar en la segunda entrega.